9:28, Felipe. Le tengo noticias políticas de diferentes colores, sabores, olores, si me lo permite. Hay mucho movimiento por debajo de la mesa. Hay reuniones, hay decisiones. Voy a comenzar hablándole de la derecha, o más que de la derecha, del antipetrismo. Y un poquito más adelante hablamos de lo que está pasando en el pacto histórico. Pero quiero que comencemos hablando, Felipe, de lo que está pasando sobre la derecha. Hablamos con el doctor Miguel Uribe Londoño hace un rato, temprano, el papá de Miguel Uribe Turbay, asesinado, que es precandidato a la presidencia, y empiezan a abrirse una cantidad de posibilidades y de escenarios, Felipe. Abelardo de la Espriella, a su turno, está recibiendo el coaval del Movimiento de Salvación Nacional de Enrique Gómez Martínez, el viejo partido político fundado por el asesinado Álvaro Gómez Hurtado. Pero además de eso, Felipe, ojo a esta noticia que nos trae Mateo Piñeros, y es que siguen en reuniones y siguen avanzando hacia la posibilidad de depurar el larguísimo listado de precandidatos, los integrantes de diferentes partidos políticos o candidatos que tienen una característica en común, y es que podríamos catalogarlos como antipetristas o críticos, muy críticos del gobierno. No me atrevería a decir que todos son de derecha, pero creo que esa característica los reúne. Mateo, ¿qué está pasando a esta hora con esta consulta y con las reuniones de las últimas horas? Sí, señor Ricardo, pues la coalición La Fuerza de las Regiones, de la cual hacen parte Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas, ha estado en reuniones durante los últimos días, las últimas semanas, con Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Enrique Peñalosa. En esos encuentros, al menos 3, se ha hablado sobre la importancia de llegar unidos a la primera vuelta de las elecciones del 2026. Este martes en la noche, en un restaurante en Bogotá, se encontraron algunos de los representantes de las fuerzas de las regiones. Hablamos en este caso de Héctor Olimpo y de Juan Carlos Cárdenas. Sin embargo, hubo varios líderes políticos también. En el encuentro estuvieron David Luna, Marta Lucía Ramírez, el excontralor Felipe Córdoba, el exministro Daniel Palacios, Juan Manuel Galán y el senador y precandidato Mauricio Gómez. Según le contaron a Blue Radio algunos asistentes a la reunión, se habló sobre la posibilidad de que los partidos Liberal, Conservador, la U, el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical e incluso el Centro Democrático organicen un proceso de selección que concluya con una consulta en marzo. Esta idea aún se está trabajando, pero una de las propuestas es que en esa consulta de marzo haya únicamente 5 candidatos. Es decir, por ejemplo, la Fuerza de las Regiones va a elegir a su candidato en noviembre por medio de una encuesta, de ahí podría salir uno, y de los otros sectores saldría de a un candidato, por decirlo de alguna manera. Algunos evidentemente se tendrían que bajar de su aspiración, y en marzo se elegiría simplemente entre 5 de ellos, para que así en la primera vuelta pues se apoye únicamente a un candidato. Nos dicen que en estas reuniones no ha estado Vicky Dávila ni Abelardo de la Espriella, pero que la puerta no está cerrada porque la idea es lograr la unión. Es lograr la unión, Mateo, pero aquí pues hay muchos nombres y no es muy claro cómo se van a bajar todos. Usted me dice, mire, y lo decía en la Andi Aníbal Gaviria, seguramente van a hacer una encuesta los exgobernadores y exalcaldes. Juan Guillermo Zuluaga, Aníbal Gaviria Correa, Juan Carlos Cárdenas, Héctor Olimpo. Sí. Héctor Olimpo Espinosa. Y de allí saldrá. De ahí saldría uno, Ricardo. Correcto. Sí. Y el resto, David Luna, ¿cómo se va a bajar? Enrique Peñalosa se va a bajar, Daniel Palacios se va a bajar. ¿Qué va a pasar Entonces, con los conservadores? ¿Qué va a pasar con los liberales? ¿Qué va a pasar con Cambio Radical? Es que el tema no es fácil. Juan Manuel Galán, y lo que se habló ayer, lo que digamos todavía está en discusión, es esas reglas de juego, precisamente por eso, porque algunos de ellos pues buscan llegar a marzo, digamos, con vida, por decirlo de alguna manera, en las elecciones, pero pues este grupo es tan amplio y algunas de las propuestas es, bueno, algunos tendremos que bajarnos de la aspiración, digamos, por decirlo de alguna manera, sacrificarnos. Elegir únicamente 5 es una de las propuestas, aunque se está cocinando hasta ahora esta propuesta. Elegir únicamente a 5 para la consulta de marzo y para así llegar a la primera vuelta. Todos estos sectores apoyar únicamente a una candidatura. Y es que simultáneamente, María Consuelo, se estaban dando 2 reuniones anoche en Bogotá. Una con los invitados que nos está contando Mateo y otra con otros invitados
que tuvo lugar en otro punto de la capital del país, donde también se estaba hablando de cómo iban a ser los mecanismos para definir quiénes van a esa consulta del mes de marzo, que es la gran pregunta, quiénes se van a bajar y cómo se van a bajar. Yo creo que hay como dos premisas importantes. Uno es la unión, es el común denominador de todas las reuniones, y lo que está por establecerse es el mecanismo, o sea, la mecánica política, si va a ser encuesta, ahora que el tema de las encuestas está tan satanizado, si va a ser consultas, en fin, pero lo lógico es que y la herramienta natural para poder depurar y tener menos candidatos a principios del mes de enero, a principios del año entrante, es con encuestas. Pero también está otra premisa, y es el cierre de las inscripciones a Congreso. De alguna manera también se ha establecido que se necesita un Congreso muy fuerte, se necesita ese contrapeso en cualquier campaña, y se va a necesitar un Congreso que pueda hacer oposición con mucha altura. Entonces, en la medida en que el 8 de diciembre se cierran esas inscripciones, quienes no terminen siendo los que van a la consulta amplia de la oposición, por decirlo de alguna manera, pues van a estar en las listas de Senado y Cámara. De hecho, por ejemplo, la representante Carolina Arbeláez estaba armando una lista de representantes para Bogotá de diferentes partidos de oposición. Y esa es una alternativa para poder empezar a generar conversación en torno a esa unión. Claro, María Consuelo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En diciembre vence el plazo de inscripción de listas a Senado y Cámara. Quienes no estén inscritos ahí quedaron por fuera del juego político. Y se pueden quedar por fuera de ambos lados. Es claro, porque como la guayabera, tanto en Senado o Cámara como en la presidencia. Quedan por fuera. Ricardo, pero hay una... Luis Ernesto, mire lo que está pasando. Ojo a esto, porque este dato es importante. Lo que nos contó Mateo es de una reunión, si usted me lo permite, de independientes o de candidatos que van por firmas. Usted escuchó ahí los nombres: David Luna, Enrique Peñalosa, los exgobernadores y exalcaldes, Marta Lucía Ramírez, que hoy pues no está en ningún partido político, no representa ningún partido político. La otra reunión fuera de los partidos, anoche, otra reunión con los liberales, con la U, con los conservadores, Cambio Radical y con Centro Democrático. La reunión esta, como diría un meme en redes sociales, no salió bien, salió mal, porque no hubo acuerdos y al contrario afloraron discusiones muy fuertes por un tema de coyuntura. Es que Ricardo. Un tema de coyuntura, Luis Ernesto, Ricardo, que es el tema de la elección la próxima semana de magistrado de la Corte Constitucional. Cambio Radical dijo, no tiene ningún sentido que aquí esté el partido de la U buscando una coalición para el año entrante, supuestamente contra el presidente Petro o contra su gobierno pero apoyando opositora, pero apoyando a la candidata del presidente Petro, porque Alex Balanta. Vega y Dilan Francisca Toro están con la doctora Balanta. Entonces aquí empezó Ricardo, a verse que aquí hay que jugar con las cartas de frente y todo. Aquí es que esas fisuras, Ricardo, lo que empiezan a revelar es que realmente todas estas figuras que ustedes acaban de mencionar, digamos, los exgobernadores, Aníbal Gaviria, que tiene un origen liberal, Héctor Olimpo Espinosa, que tiene un origen liberal, los representantes de los partidos de la U, que además la U también, muchas de las figuras de ahí salen del Partido Liberal, tiene una agenda más liberal que conservadora, pues eso va a empezar a generar algunas tensiones porque claro, todos tienen algo en común, una sola cosa en común, que están en oposición o en desacuerdo con el gobierno de Gustavo Petro. Pero uno, si aspira a liderar un país, tiene que preguntarse mucho más de ¿a qué me opongo? Tiene que preguntarse qué es lo que me motiva, cuál es la visión que tengo para este país, qué voy a hacer con la salud, qué voy a hacer con la educación, qué voy a hacer con la seguridad. Y ahí empiezan a haber grandes diferencias en ese bloque. Y por eso creo yo que es muy significativo lo que está pasando con figuras de centro como David Luna, como Héctor Olimpo Espinosa, como todos estos que acabamos de mencionar, y es que terminan plegándose a la lógica de los extremos. En este caso, en el extremo derecho, pues el Centro Democrático, que marca la parada, por supuesto, con todo lo que le ha pasado al expresidente Uribe, con la
la condena en su contra, con el lanzamiento del papá de Miguel Uribe, en fin, van poniendo la agenda en la extrema derecha, Abelardo Lesprella y demás, y el centro, que no ha tenido una vocación de poder, digamos, que ha perdido, digamos, esa capacidad de cohesión y de liderazgo, pues termina plegándose. Los que están más a la centroderecha, al bloque derecha, y los que estén más a la izquierda van a terminar plegándose a la izquierda nuevamente, poniendo al país en una disyuntiva como la que tuvimos en el 2018 y en el 2022, que era escoger alguno de los dos candidatos de los extremos. Y si usted mide cualquier encuesta en Colombia de percepción o de posicionamiento, va a encontrar que entre el 55 y el 60%, entre el 50, perdón, y el 55% de los colombianos se consideran más del centro político, digamos. No son ni uribistas ni petristas, pero los que están marcando la pauta hoy son los uribistas. Pero la realidad petristas. política, pero claro, es la que realidad política va a ser otra. Claro, la realidad política. La realidad política es la que usted acaba de describir, independientemente de lo que marquen las encuestas. Claro, y es que el país se va a tener que debatir entre, por ejemplo, alias Pinturito o Iván Cepeda por un lado y por el otro Abelardo de Lesprella y no sé, María Fernanda Cabal, lo que usted quiera. Imagínese allá vamos, Felipe, no le quepa la menor duda, no va a haber centro, no va a haber centro. No, es que mire, es muy curioso porque ese hecho que mencionaba Luis Ernesto se ve hace muchos años en Colombia. O sea, muchos años para atrás usted coge las encuestas, la mayoría de gente se define como de centro, digamos centro derecha, de pronto con una tendencia un poquito más centro izquierda, pero parecería ser que la gente en este país está lista y dispuesta a votar por el centro si el centro le ofreciera una opción seria. Pero mire esto bien curioso, Ricardo y Felipe, y es que estamos registrando este tipo de reuniones que se están dando en la derecha, en el grupo de los exmandatarios regionales. Ha habido también reuniones y hay un proceso muy serio andando en la izquierda y no hay una sola noticia que dar ni que decir de nada similar del centro. No hay nada. La última noticia relativamente relacionada con este tema que supimos del centro es todo lo contrario, y es que uno de sus candidatos dijo que él no iba a hacer alianzas con nadie. Entonces así pues es muy difícil, Ricardo. Si a la gente no le ofrecen una alternativa seria, ¿qué puede hacer? Por eso es que ese es el escenario. Ricardo, yo sigo con pero dudas. van a acabar uniéndose, pues es decir, lo que nos contó ahora Mateo Piñeros es claramente la muestra de que se van a acabar uniendo. ¿Y por qué se va a polarizar más el país? Pues porque la gente de centro, después del gobierno desastroso del presidente Petro, va a coger para un lado y no es propiamente para la izquierda. Pero ojo, porque ahí se pueden dividir, y lo decía Luis Ernesto y creo que tiene razón. Hay una parte del centro que va para la derecha, centro derecha para la derecha, centro izquierda para la izquierda. No va a tener otra alternativa que irse para la izquierda. Lo que pasa es que la lectura es y nos vamos a ver otra vez abocados a lo que nos vimos abocados. Quienes han criticado al presidente Petro desde el centro van a terminar seguramente en brazos del proyecto de Gustavo Petro. 9:41, Aurelio. Ricardo, ¿cuántos suman los de la comida, creo que donde Leo Espinosa? ¿Qué porcentaje suman? ¿Qué porcentaje suman esos grandes electores? Héctor Olimpo Espinosa, Peñalosa, Juan Carlos Cárdenas. Mejor dicho, ¿sabe qué hice? Cogí el celular y le adecué los 3 o 4 decimales para que me dé siquiera el 1. Sí, es decir, aquí no sé, es decir, pues sí, puede ser una gran noticia que los que suman el 1% entre 22 se reunieron y buen provecho a su comida. Pero aquí la verdad es que no nos engañemos. Eso que se queja todo el mundo de que hay 70 candidatos. Mire, hay 65 que no marcan ni el 1%. Cero, o ni marcan, o la gente ni los conoce. O sea, de Héctor Olimpo Espinosa nadie tiene noticia de nada. Y así por el estilo. Entonces, aquí hay un proceso que se van a reunir, ojalá tengan buenas digestiones, pero al final eso no va a pasar nada con esos candidatos. Delicioso menú de degustación donde Leo, yo se lo recomiendo. El más poderoso es Enrique Peñalosa, que llega al 1,5. Entonces es más bulla, más ruido que de verdad que votos hay allá. Entonces, eso después. Pero yo sí creo que hay que empezar a peluquear el bosque, Aurelio, para saber. Por eso, ¿usted cree que lo que estoy diciendo yo no es peluquear el bosque? No, hermano, bájense para el Senado, para la Cámara o para la Alcaldía de Bogotá, Peñalosa 4.0, lo que quieran. Pero eso no le haga más ruido a esto, los que
Pipe Córdoba no tiene ninguna posibilidad de nada. Es por antojo de que lo muestren. ¿Quién va a votar por Pipe Córdoba en Colombia? Nadie. Entonces ese poco de advenedizos que se hicieron candidatos presidenciales. No, pues sí, todo el mundo tiene derecho. No, pues claro que bueno, María Camila Camacho a la presidencia también, no sirve, Orozco, todo lo que No, a mí la política no es, eso es lo suyo. A mí sáqueme de ahí, yo le estoy diciendo simplemente que en una democracia todos tienen derecho a participar. Pero le aseguro, le aseguro, María Camila, que usted le va mejor que a Olimpo Espinosa, eso sí estoy seguro de eso. Pero bueno, eso por un lado. Entonces, eso hay que esperar que se decante, que se desgasten, sigan almorzando, sigan comiendo, sigan viéndose, etcétera. Y segundo punto, insisto en mi campaña, aquí no hay ninguna consulta de izquierda. Aquí no hay ninguna consulta de izquierda. Hay una consulta del petrismo, que es distinto. Y hoy mi tesis se reafirma más. Ya vio el último que entró a la consulta del petrismo. Ya vamos a hablar, el pastor Saade. O sea, ya vamos a hablar consulta, de eso, es que me metí una consulta en la misma cesta, claro. Una consulta de izquierda con Quintero y con Saade y Muhammad y Cepeda, que se reclaman de izquierda, metidos ahí. Y Gustavo Bolívar pataleando que porque están poniendo delegados que no sé qué hay que decir. Una locura, de verdad. ¿Cuál consulta? Es el petrismo. Y lo más chistoso, todos los que entran ahí dicen, hablé con Petro y me dio permiso de estar en esta consulta, y todo lo otro lo van recibiendo. ¿Hay algo más parecido al uribismo que el petrismo? No, pues es que, hay algo Ricardo, hay que ver la realidad. Es que son muy similares. A mí sí me llama la atención algo que no sé. La participación, se diferencian en que el petrismo casi todos son echados, ¿no? Del gobierno. Entonces, sí, casi todos son echados. Ricardo, pero digamos, la visión del caudillo termina imponiéndose en uno y en otro. Nota al margen. Yo sé que los presidentes participan en política, pero hay una norma que en teoría no se los permite. Y yo veo al presidente Gustavo Petro, incluso en público, en redes sociales, tirando línea política como si él fuera el candidato o estuviera en campaña. Y nadie dice nada. Se normalizó la cosa, Álvaro, 9:45. El presidente el último año avisó que se iba a dedicar a la campaña y es lo que está haciendo. No, por eso, pero hay que mirar la realidad. Todos estos candidatos... el procurador está ocupado, perdón Álvaro, el procurador está ocupado viendo a ver cómo le eligen a su candidata para la Corte Constitucional. Él está ocupadito en otros temas. Todos estos candidatos se reúnen y hacen olas porque pues así es la política. Pero hay que acordarse de la realidad. La realidad está cerquita. Hace 3 años ya pasó. El antipetrismo en el 2002 se dividió entre un sector, la clase política y el uribismo, y salió un candidato populista. La vez pasada hubo una consulta que ganó Federico Gutiérrez y había pesos pesados como Alex Char y Peñalosa. Tenían el uribismo y aún así no llegaron ni a segunda vuelta. Ahora no hay un populista sino 2 o 3 y pueden surgir más. Y esos esperan un poco hasta el final. Rodolfo Hernández subió en los últimos meses de la campaña. Entonces ese antipetrismo, que puede ser mayoría, no funciona si va dividido. Y en segunda vuelta, aún si llega un candidato, si es de extrema derecha o muy del rincón de la derecha, va a generar no solo el antipetrismo, sino que ahí surge el otro antismo, que es el antiuribismo, que divide al centro. Entonces, sobre lo que decían, de que el centro no tiene ninguna posibilidad, depende. Si en la elección funciona o predominan la rabia contra Petro de un lado y contra Uribe, digamos, del otro, puede que sean solo extremos, pero puede pasar algo, que las mayorías, o la gente de centro especialmente, diga, esta vez ya no es chistoso, Petro va a volver a ganar, entonces ya no es rabia sino miedo, y el miedo hace que la gente piense con serenidad y busque un candidato más seguro, y el único candidato seguro que puede ganar en segunda vuelta al petrismo es uno de centro, entonces hay que esperar a ver. ¿Sabe que me echaron ayer un Álvaro, cuento? El país va a votar con rabia, ¿no? Me echaron ayer una teoría, Felipe, que puede tener algo de razón, en el sentido que la llegada de personajes como Daniel Quintero a la consulta del pacto lo que pretende deliberadamente es meter miedo para que voten en contra de él en la consulta de octubre
y para que se infle la consulta de octubre del pacto histórico? Pues es que la teoría que están soltando ahí los cerquitas a toda esa cosa es que el presidente le dijo a Quintero que se metiera, pero que la carta tapada, todo esto son especulaciones del presidente, al final del día va a ser Roy Barreras. Es que por eso le decía, Felipe, entonces a todos les dice, vayan, métanse. Metiendo miedo. Porque él sabe que se van a destrozar allá. Y al final su candidato va a ser Roy Barreras. 9:48 minutos, no descarte esa teoría. Sobre el Pastor Saade, ahora flamante precandidato presidencial, Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo Alfredo Saade, jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, confirma que será candidato o precandidato presidencial por el pacto histórico. La decisión la tomó en las últimas horas después de una reunión con el presidente Gustavo Petro y sigue con algunas ideas bastante, digamos, polémicas, Ricardo. Dice lo siguiente en su cuenta de X: mi visión es la misma, buscaré, una vez sea elegido presidente de Colombia, una constituyente que permita el regreso de Petro reelegido. Insisto en que los medios deben regularse y que la Procuraduría debe cerrarse. De esta manera el pacto histórico tendrá 9 precandidatos a la presidencia.